de las vacunas. Ahora la voz oficial, saludamos al ministro Mazzoleni. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, Amalia, a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Igual, ¿qué tan cerca estamos de conseguir las esperadas vacunas para el Paraguay, doctor? Bueno, seguimos siempre apuntando al primer trimestre, Roberto. Obviamente no resignamos la posibilidad de que eso se dé incluso antes, pero eso es lo que estamos haciendo y por ello es muy importante lo que está en este mismo momento en plena discusión en el Senado Nacional, una herramienta fundamental que nos permite a nosotros o que nos permitirá poder seguir negociando directamente con las compañías farmacéuticas. Mirando el calendario, ministro, ¿una fecha estimativa se podría dar? Básicamente lo del primer trimestre, Amalia, creo que es una propuesta realista, más que nada por la gran demanda que existe de estas vacunas. Recordemos que la mayoría de los países, en primer lugar estamos hablando de unos 34 a 35 países más o menos que han iniciado la vacunación, o sea, la inmensa mayoría del planeta no está en ello. Y los que han iniciado están la mayoría menos del 1% de su población y la demanda es enorme, ¿verdad? Entonces creo que esa es una meta bastante razonable. Ojalá se pueda dar lo menos o lo más rápido posible dentro de ese plazo. De las diversas alternativas, ¿cuál sería la opción más válida para nosotros, doctor Mazzoleni? Roberto, ahí hay que diferenciar un poquito el mecanismo COVAX de estas negociaciones bilaterales. En el ámbito del mecanismo COVAX, nosotros tratamos de circunscribirnos a las recomendaciones del Comité Técnico Nacional que asesora en términos de inmunización. Este comité técnico está integrado por referentes del área que no son funcionarios del Ministerio de Salud Pública, o por lo menos no tienen vínculos que no los hacen precisamente dependientes. Entonces, para ese tipo hemos recibido recomendaciones que tienen que ver con ciertas plataformas de vectores. Estamos hablando del mecanismos como los de Oxford o la Sputnik, etcétera. Son recomendaciones que pueden darse en ese sentido y que tienen que ver no solamente con la efectividad, con la seguridad de las vacunas, sino también con la logística más apropiada para nuestro país y también con un principio muy importante que es el de equidad, para que todos puedan recibirla. En tanto que en las negociaciones bilaterales la cuestión también es aproximarse a aquello que sea menos complicado y de más rápida implementación, pero ahí también ya hay un criterio de oportunidad, porque muchas veces depende de las vacunas, dentro de aquellas vacunas que ya tienen la aprobación para uso de emergencia, no registro sanitario, como bien puntualizaba el señor Ávila un poco antes. En ese caso ya hablamos más en términos de criterios de oportunidad. Ministro, ¿es factible que se acceda primeramente a la vacuna que ya se había pagado una parte a través del sistema COVAX antes que una compra independiente que se pueda hacer con las farmacéuticas, considerando que la semana pasada desde COVAX hablaban de que ya están en condiciones de hacer una distribución para este primer trimestre? Sí, bueno, hemos recibido, Rolando, con mucho beneplácito este adelanto que ha sufrido o que ha manifestado recientemente el mecanismo COVAX. Ahora, lo recibimos con prudencia porque ahí hay que tener en cuenta también que están los países pobres, los países en vías de desarrollo. También el mecanismo COVAX tiene un portafolio de distintas vacunas. Cada uno de los países habitualmente, en virtud de las recomendaciones de sus respectivos comités técnicos, han priorizado cierto tipo de vacunas de determinados mecanismos. Entonces, todas estas variables van a ser consideradas a la hora de la provisión a los distintos países. Entonces, en cualquier caso, parecería ser que ese plazo inicial de mayo o junio que habíamos socializado con la ciudadanía podría adelantarse. Ministro, ¿podría ser que primero tengan las privadas las vacunas y después recién tengamos a través del ministerio?
Bueno, yo creo que es poco probable, Amalia, no lo descarto, tampoco lo veo como una carrera entre el sector público y privado, pero dado que el sector privado necesariamente tiene que hacer los procedimientos del registro sanitario, arrimar la documentación pertinente, plantear un plan de contingencia en caso de efectos adversos, una serie de elementos y por la propia problemática que expresaba en el audio que escuché del propio señor Ávila, no creo. Además, las compañías tienden a priorizar a los estados. Y más todavía si se confirma esta herramienta que se está debatiendo en este momento en el Parlamento, yo creo que llegaría primero por el lado del sector público, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros estamos abiertos a todos los mecanismos. Lo importante es poner vacunas seguras en las manos de nuestros ciudadanos lo más rápido posible. Es importante también ir tomando el pulso a la población. No es un momento adecuado, doctor Manzolini, para debatir, porque pulsando la situación, muchos ciudadanos todavía como que se muestran reticentes virtualmente cuando tengamos la vacuna a que sean inmunizados. Ese es un punto muy importante, Roberto, y bueno, nosotros vamos a enfatizar seguramente las campañas de vacunación. Quisiera adelantarte un par de cuestiones que pueden darle una visión más acabada a la ciudadanía, ¿verdad? Voy a usar la herramienta de un colega. Él recientemente expresaba que, por ejemplo, en algunos países donde ya llegaron al 1.000.000 de vacunados, encontraron 7 u 8 efectos adversos. Si el 1.000.000 de vacunados hubiera sido 1.000.000 de infectados, estaríamos hablando de 20.000 muertos. O sea, eso nos da una pauta del impacto que puede tener la inmunización. Por otro lado, he tenido acceso también a los reportes parciales de la Dirección de Vigilancia de las vacunas en Argentina, donde muestran también un reporte donde hay efectos adversos por debajo del 2.5% y son efectos adversos relativamente leves. O sea, nos da la pauta de que estas vacunas que están aprobadas para uso de emergencia en general lucen muy seguras, así que creo que tenemos que apuntar a lograr esa inmunización lo más rápido posible. Ministro, Paraguay no tiene relación comercial directa con China, por ejemplo, que está trabajando por el tema de Sinovac, tampoco con Rusia. ¿Se va a recurrir a otros gobiernos para tratar de negociar o cómo se está trabajando con eso? Sí, esa es una posibilidad, Rolando. Igualmente el tema del sector privado, pero sí, hablar con otros gobiernos no solamente es una posibilidad, sino que ya se viene implementando. El señor Ávila hacía alusión a una marca, Johnson, ¿no? El gobierno colombiano reservó 9 millones de dosis, más allá de que todavía no consumaron la tercera etapa dentro de todo lo que significa ese proceso. Por la afinidad, probablemente lo que haga el clima entre Paraguay y Colombia, virtualmente, ¿se puede hacer un paralelismo y que esa sería la alternativa más válida o es hilar muy fino, doctor Manzolini? Mira, estamos abiertos a todas las posibilidades que tienen algún nivel de autorización, ¿verdad? Y que estén más apuntadas. La vacuna de Johnson & Johnson o de Janssen, que ahora está absorbida, digamos, por Johnson & Johnson, es muy atractiva, Roberto, porque es una sola dosis y luce también muy promisoria, pero está ligeramente rezagada respecto a las otras vacunas. Entonces, nosotros le estamos dando una consideración muy especial a esa vacuna y por detrás también en la segunda ola de vacunas hay varias que lucen muy interesantes. Hay algunas que además de ser una sola aplicación no requieren ninguna refrigeración importante, incluso pueden tolerar temperaturas por arriba de los 30 grados. Hay otras que incluso están planteando una vía de aplicación directa y distinta a la vía parenteral, digamos. Así que estamos mirando de reojo todas ellas, pero enfocados un poco en las que están disponibles actualmente. Ministro, dentro del sistema COVAX, de alguna u otra forma, hay como unos parámetros en cuanto al precio. Preocupa el tema de que lleguen las vacunas para el sector privado y de alguna u otra forma ellos quieran disparar en cuanto a los precios. ¿Habrá de alguna manera limitaciones para eso?
Sí, sí, Amalia. El Ministerio de Salud fija los precios en base a varios determinantes. Se ven seguramente la estructura de precio, entre otras cosas, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud fija los precios. Ahora, aquí hay que precisar siempre también que las vacunas que provengan del Ministerio de Salud son siempre gratuitas y en este caso son voluntarias, ¿verdad? Entonces, eso hay que precisar muy bien. Y si por alguna razón se diera que el sector privado llegara con algún lote de vacunas de cualquier volumen, vamos a estar generando acuerdos porque es absolutamente esencial que el Plan Nacional de Introducción de las Vacunas se respete. Ministro, ustedes hablaban, o usted habla al menos de que van avanzadas algunas negociaciones. Me quiero referir a una específicamente porque recuerdo que los primeros días de diciembre la Cancillería informaba al Ministerio de Salud que desde la Embajada en los Estados Unidos estaban realizando gestiones para la adquisición de una dosis importante y se hablaba de esta vacuna Pfizer. ¿Cómo quedó eso? ¿Eso sigue conversándose o ya se dio por descartada esa posibilidad? No, estamos hablando con todas ellas, Rolando. Hemos conversado directamente, incluso yo he participado personalmente de algunos contactos. Hay un trabajo agresivo y muy eficiente de la Cancillería Nacional también con todas estas compañías. No descartamos ninguna, pero todas, sin excepción, requieren de esta herramienta que está en este momento siendo debatida en el Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que más nos conspira a estas alturas? ¿Se debate en el Parlamento esta herramienta muy válida? Probablemente nuestra baja densidad poblacional, la ubicación, somos un país chiquito, la capacidad de pago, ¿o todos estamos en igualdad de condiciones en Latinoamérica, doctor? No, Roberto, realmente el volumen de compra de los países, el hecho de que varios de estos países son productores de vacunas y que incluso eventualmente van a recibir una transferencia de tecnología o lo están haciendo, para ser más preciso, y que van a producir vacunas para América Latina, los pone en una situación, digamos, de privilegio a la hora de negociar. También el hecho de que varios de estos han sido parte de ensayos multicéntricos también le dan cierta preeminencia, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones que eran amortiguadas por el mecanismo COVAX, dado que el mecanismo COVAX es una negociación a escala, hay más de 180 países involucrados. Además, tiene por finalidad principal otorgar en tiempo oportuno y de manera equitativa a todos los países, especialmente a los países pobres y en vía de desarrollo. Eso, y el hecho de que se haya generado esta disparada de compras por fuera del mecanismo COVAX realmente ha conspirado un poco en contra de países como el nuestro, como Uruguay, que hemos tenido indicadores un poco más auspiciosos, pero que no contamos con esas características que acabamos de precisar. Y fuimos de los primeros en suscribir el acuerdo de COVAX y de los primeros en adelantar también el dinero para ello. Pero los otros factores y también algunas cuestiones normativas que tuvimos que superar. Recordemos que a finales de año se modificó la ley de vacunas para poder negociar por fuera del fondo rotatorio de OPS. Y lo otro es lo que hoy está debatiéndose en el Senado. Bueno, Rolando, ¿algo más? Una consulta quería hacerle al ministro con relación a lo que se habló esta semana de la posibilidad de que una empresa privada pueda adquirir estas 50.000 dosis para posteriormente poner a disposición del Ministerio de Salud. ¿Cómo quedó eso, ministro? ¿Ya se da por descartado? ¿No hay posibilidad o todavía lo siguen analizando? No existe esa posibilidad, Rolando. Lo que hemos recibido fue una oferta, digamos, de compra de un lote importante de vacunas. Un grupo empresarial es el que ha declarado que tiene los derechos para un determinado lote para Argentina, Bolivia y Paraguay. Y ese grupo empresarial está tramitando su registro en la Argentina. Inició también aquí en Paraguay. Nos habló un representante del Parlasur de la posibilidad de que hubiera una donación del gobierno argentino. He conversado yo con mi par, no existe esa posibilidad. Entonces la oferta es básicamente de un grupo empresarial
y no hay ninguna oferta concreta del gobierno argentino. El precio sería allí el inconveniente, ministro, porque hablaban de que incluso si es que eventualmente el ministerio llega a adquirir, el precio sería como 5 veces más de lo que ustedes puedan adquirir de forma directa. Bueno, el inconveniente principal es que no existía una oferta del gobierno argentino propiamente. Lo segundo es que, digamos, esta empresa todavía no tiene el registro, entonces estaba tramitando eso en la Argentina y también en Paraguay, o sea, no tiene el registro sanitario. Pero sí hay que sindicar, Orlando, sin ninguna duda, esto hay que ser claro con la ciudadanía, cualquier compra que se haga por fuera del mecanismo COVAX es mucho más onerosa porque perdemos la posibilidad de la negociación a escala, ¿verdad? Por el volumen que tiene el mecanismo COVAX. Y si hablamos de intermediarios o del sector privado, naturalmente incluso eso aumenta más. Ministro, los directores de hospitales cabeceras, usted sabe, están desesperados, piden conciencia a la ciudadanía constantemente. El fin de semana nuevamente vimos aglomeraciones en distintos puntos. Igualmente el 16 se habilitan las playas y los balnearios. Sí, Amalia, la verdad que es bastante decepcionante ver un poquito este tipo de conductas, ¿verdad? Resaltamos, sin embargo, también todas aquellas personas que siguen cuidándose, que siguen cuidando al resto, que actúan responsablemente de manera cívica. También saludamos mucho las intervenciones que ha hecho la policía este fin de semana, realmente ha estado muy activa. En cuanto a los balnearios, la precisión que hacemos y que ya hemos adelantado es que va a depender un poco de la situación sanitaria de cada zona. Las actividades al aire libre en estas playas y balnearios, cuando se cumplen los protocolos, son de menor riesgo, son de bajo riesgo. El problema muchas veces son las acciones que se dan en estos sitios a continuación, ¿verdad? Entonces, por ese lado apuntamos también a poder ordenar eso, muchas cuestiones que están ocurriendo, tratar de ordenarlas para que tengan el menor impacto posible y seguramente vamos a estar socializando una resolución en breve que clarifica un poco el proceso que vamos a llevar adelante para la habilitación de los distintos lugares. Ahora, en cuanto a la capacidad coercitiva, siempre se pone en tela de juicio. Es muy poco lo que se puede hacer dentro de este marco normativo, ministro, más que apostar a la conciencia, a inducir a mejor conducta, ¿no? Es tal cual, Roberto. Creo que, en primer lugar, como suelo decir yo, la policía, la fiscalía no pueden llegar a todos los lugares, pero quien sin duda puede llegar es el virus. Y de hecho lo está haciendo. La situación regional lo prueba, la situación mundial así lo prueba. Entonces, por una cuestión práctica, por una cuestión de convicciones, también es absolutamente fundamental que sea la conciencia de la gente la que determine mayormente el rumbo. Seguramente la policía y la fiscalía, dentro de lo posible, van a hacer las maniobras coercitivas. A esta altura también ya tienen una herramienta más importante, como es la ley de mascarillas, por ejemplo, que pueden ayudarnos en ese sentido, pero lo importante es siempre apelar a la conciencia. Es lo único que nos va a sacar de esto y nos va a sacar más rápido. Bueno, como siempre agradecemos la predisposición para con Canal 9 y sin dudas pareciera ser que merecemos una vacuna contra la ansiedad, pero la ansiedad se ataca primero con lavarse las manos, usar el barbijo, no amontonarse, no aglomerarse. Eso es lo que siempre vienen repitiendo. Sería el mejor antídoto, al menos por ahora. No hay otro camino, doctor. Así mismo es, Roberto. Y desde un punto de vista práctico, aún con las vacunas, probablemente la mayor parte del año vamos a tener que mantenernos con esas medidas de protección porque simple y llanamente la provisión de vacunas a todos los países, no solamente a Paraguay, va a ser de manera fraccionada, gradual. Entonces tenemos que seguir cuidándonos en ese sentido, ¿verdad? Y como bien señalabas, independientemente de las vacunas, independientemente de la cepa del virus, los cuidados son siempre los mismos. Mascarilla, distancia, higiene y sobre todo mucha conciencia para no presentarnos al trabajo o al domicilio de nuestros afectos con síntomas. Doctor, feliz resto de jornada. Muchas gracias. Muy gentil como siempre. Gracias, Roberto, Amalia, Rolando y a toda la audiencia. Julio Mazzoleni, ministro